Hola, yo soy Pinzón, soy una tercera parte de Bad Habit y antes de que comience el episodio quería hacer una trigger warning. En este episodio se hace mención no explícita de violencia infantil que aunque no vayamos a detalles truculentos, sí se usaron palabras bastante fuertes que podrían desencadenar recuerdos de experiencias traumáticas. Te recomiendo discreción. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast de Bad Habit. Estamos ya en nuestra segunda temporada. La semana pasada arrancamos con la temporada. Y antes de empezar con el tema de esta semana, como siempre está su servidor Pinzón y el José, o Colorado como le conocen algunos. Richie no está por acá porque tuvo unos problemitas, pero manda saludos. Eh, Hoy también tenemos que decir que esta semana que viene es el cumpleaños de Bad Habit, así que cumplimos un año. Así que muchas gracias por apoyarnos, por las personas que nos han apoyado, las que nos han escuchado, los que nos han dado ánimo, los que nos han criticado. Pero bueno, eso es parte de la vida. Igual agradecemos a todos. Y para esta semana hemos decidido un poco en pos del cumpleaños de los Javid, alejarnos un poco de la política, de la economía, de los vaivenes de la vida, para irnos a un tema que la verdad queríamos empezar a inaugurar aquí en el podcast, que nos parece también muy importantes, como son la salud mental, por ejemplo, las discapacidades, que en la primera temporada ya hicimos algunos de ellos con Irene, si se acuerdan de Irene, que ha venido muchas veces, algunas veces hizo un capítulo con nosotros y con sus compañeros sobre la discapacidad en el deporte y también estuvo con nosotros en el live que hicimos sobre las elecciones. Así que si pueden revisar eso, sería genial. Entonces, para el tema de esta semana, vamos a hablar eh, un, sobre un trastorno con el que cuando nos llegó este contacto por la mismísima Irene, estábamos viendo cómo taclarlo, porque es un tema que lamentablemente no hay tanta información y por lo que es el trastorno de identidad disociativa, que antes se le conocía como el trastorno de personalidades múltiples, pero eso ha ido a cambiar. Eso es como que he encontrado este término como mucho más adecuado. Y es un trastorno, no sé si está bien, después nos van a corregir, si nuestros invitados nos van a corregir sobre si estamos utilizando los términos correctos, porque es un tema bastante nuevo. Pero es un trastorno que muchos profesionales de la salud, como psiquiatras, psicólogos, han dicho que es extremadamente raro, pero algunas estadísticas en artículos que hemos encontrado que se está volviendo un poco más común dentro de la población. No es de un porcentaje exageradamente grande, pero ha ido creciendo en los últimos años. Así que no es tan raro, sino es más bien poco común. Y entonces vamos a presentar a nuestros invitados, que es Atypical Life, que tiene un canal de Instagram y un canal de YouTube donde ha ido divulgando información sobre su trastorno, porque es una persona que tiene trastorno de identidad disociativa. Y nos va a venir a hablar sobre eso. Y nos vamos a enfocar específicamente ellos nos contaron algo que a mí me llegó mucho y que me hizo cambiar un poco el enfoque de esta entrevista, que decían que son niños rotos, que es uno de los, y de nuestra investigación, de hecho, hemos encontrado que el trauma infantil es una de las causas más que pueden causar el trastorno. Y es un problema social que es mucho más común que el trastorno, y por eso es un problema social que debemos hablar. Así que, sin más, voy a dejar que Atypical Live se presenten, y bienvenidos, muchas gracias por venir al podcast. Hola, muchas gracias por tenernos aquí como invitada. Nuestro contacto en común ya es también importante. Irene es una grandísima activista y agradecemos a ella también el habernos puesto en contacto. Nosotros somos una persona diagnosticada con trastorno de identidad disociativo desde octubre del 2020, más o menos. No, un ratito, espérense.
Siempre que recordamos algo, a veces tenemos dificultades, entonces puede que nos corrijamos constantemente. No, estamos en tratamiento, o sea, entramos en el sistema de salud público para el diagnóstico, el proceso diagnóstico en octubre y nos diagnosticaron más o menos en abril de este año, fue más o menos cuando ya fue el diagnóstico oficial. Y pues hemos tenido síntomas toda la vida, síntomas toda la vida. También hemos tenido ya hemos seguido varios, eh, ¿cómo decir? No me viene la palabra en español, disculpen. Hemos tenido ya procesos psicológicos también en otras etapas de nuestra vida, pero nos diagnosticaron este año. ¿Qué más? Empezamos con Yo, el activismo para dar a conocer en redes desde hace un año. Empezamos con el canal de Instagram y también con el canal de YouTube para mostrar un poco de lo que es nuestra realidad, porque no somos el primer sistema, porque las personas que tenemos trastorno de identidad asociativa nos llamamos a nosotros unos sistemas, ¿no? Un sistema, un conjunto, ¿no? Un conjunto como de identidades y todo. Entonces, no somos el primer sistema que da a conocer su realidad. Hay varios en español, hay varios en inglés también. Entonces, estamos cubriendo lo que es la parte de informar en italiano porque hay poco. Entonces, estamos también procurando eso. ¿Qué más? No sé qué más decir. yo la verdad sí quisiera saber cuál fue su proceso principalmente para acceder a la información. Tú nos comentas que tal vez en italiano no hay mucha información, pero ¿qué hay del español y desde Ecuador? ¿Se ha encontrado esta información o no? Lo que hay, bueno, nuestro proceso para encontrar información fue el siguiente. Durante el 2020, cuando acá ya salimos un poco de lockdown, que era más o menos mayo, estábamos saliendo, quién es nuestra pareja, nos dijo que hicieron coming out, ¿no? Tengo trastorno de identidad asociativo. Y no solo ellos, sino también una amiga. Entonces nos pusimos, porque cuando la mente de las personas funciona de manera más fluida en el idioma nativo. ¿Ok? Entonces nuestro idioma nativo siempre va a ser el español. Entonces cuando estamos muy cansados, saturados o lo que sea, o cualquier cosa, optamos por escuchar, ver y leer cosas en español porque para nuestro cerebro es mucho más easy, mucho más fácil. Entonces buscamos información en español y precisamente encontramos el canal de Long Soul System, que es, digamos, la principal exponente en este momento en lo que es trastorno de identidad disociativa en español, y nos pusimos a buscar no solo eso, sino también artículos científicos, como también trabajamos con inglés, tenemos buena dominación del inglés, empezamos a buscar. Hay más información en inglés, hay mucho más información en inglés porque se han hecho más estudios. Hay información en español, sí la hay. En italiano hay información, pero todavía faltan lo que es experiencias personales, ¿no? Lo que es información más a nivel, yo qué sé, YouTube, videos más públicos, ¿no? Hablando fuera del ámbito académico, sino trasladándolo a la realidad de las personas con los que vivimos con este trastorno. Entonces, en ese aspecto decía, lo que tú decías al inicio, Emilio, es que antes, no es que sea es un trastorno con el que vivimos 0,1% de la población mundial. Entonces digamos, es escaso, pero no es tan raro. El punto es en la cuestión estadística, ¿no? ¿Cuántos estudios se han hecho? ¿Sobre qué población se han hecho estos estudios? Y obviamente hay desde los años 80, etcétera, etcétera, hay más estudios, hay mucho más conocimiento, por lo cual también se ha cambiado el término, ¿no? Ya no es trastorno de personalidad múltiple, sino trastorno de identidad disociativo, porque la personalidad es una sola. Ustedes tienen una sola personalidad que está formada por varios elementos, ¿no? Que se unió. En cambio nosotros tenemos una personalidad dividida en varias identidades, que no se logró
como decir, cimentar o uniformar o integrar, ¿no? Durante la infancia, pues por eso tenemos todo dividido. Eso en este caso, eso quiere decir que son partes de una personalidad que no se pudieran integrar. Es como que sería Exacto. un ejemplo. No, perfecto. Ya, Sí, y a sí, mí, es así como funciona, sí. ya, perfecto. Y a mí me interesa saber cómo fue tu proceso, cómo fue su proceso hasta encontrar el diagnóstico del TID. O sea, pasaron por varios profesionales de la salud, que tal vez, Sí, ¿cómo fue ese proceso? fue muy duro, fue muy difícil porque nosotros, como te digo, convivimos con síntomas desde siempre, ¿ok? El problema es que nosotros siempre fuimos una niña, un infante solitario. Casi nadie pasaba con nosotros o si no, nos hacían bullying. Por ejemplo, íbamos a hacer deberes en una casa donde las personas nos hacían bullying y teníamos síntomas constantes. Nosotros prácticamente padecemos de insomnio desde siempre, casi no dormíamos, teníamos miedo a cosas simples de la vida o teníamos huecos de memoria y cosas así. Entonces, la primera vez que fuimos en modo más bien consciente al psicólogo fue a los 17 años, porque yo como identidad, mi nombre es Ofelia, tengo 17 años. Yo me separé a los 17 años porque sufrimos un abuso terrible y después de ese abuso no solo no nos creyeron, sino que le dieron la razón a nuestro agresor y yo sola tuve que decir necesito ir a un ginecólogo y necesito ir a un psicólogo. Fue la primera vez. Y no terminamos no recuerdo la palabra en español, ese tratamiento psicológico por presión de la familia. No pudimos terminarlo y después, a los 21 años, cogimos otra terapia, otro tipo de terapia gestal, terapia humanística, pero habían síntomas de los cuales nosotros no podíamos hablar porque no sabíamos que era un síntoma, no sabíamos que era. Nosotros, por ejemplo, el escuchar voces no se manifestaba mucho porque nosotros tenemos música siempre, o estábamos con audífonos desde los 12 años, casi todo el tiempo, porque el momento en el cual nos quitábamos esos dos audífonos, estábamos en completo silencio, la cabeza se llenaba de un montón de imágenes terribles que eran o de voces o de cosas. No hay una voz que escuchas que te dice, tienes que hacer la tarea, y otra voz que te dice, muérete. Y así, entonces, pero no pensábamos que eso fuera un síntoma porque ignorábamos completamente de todo lo que sentíamos. Entonces, a los 21 años hicimos esta otra terapia que nos ayudó a prepararnos logramos tener una estabilidad hasta venir en Italia. En Italia tuvimos más problemas, incluidos problemas de salud. Nos diagnosticaron una deformación en los hombros que nunca nos habían diagnosticado en 23 años, con dolor crónico terrible, analgésicos, bla, bla. Hasta que en 2018 creo que nos vimos en una depresión muy fuerte y fuimos al psicólogo. Entonces, ¿qué sucede? Estamos en tratamiento con este psicólogo. Hemos hablado del trauma. Otro de los síntomas de disociación, ¿no? Es hablar del trauma, pero no tener una reacción emocional con el trauma, ¿ok? Esta desconexión emocional lo que hace que no te sobresatures mucho. Entonces, es otro de los síntomas de disociación. Entonces, en el 2018 continuamos con esto, pero en el 2020 la cosa que nos cambió la vida completamente fue el lockdown. ¿Ok? Porque era la primera vez que estábamos aislados de todo el mundo, ¿no? Antes, como que no te dabas o no querías ver que habían cosas que pasaban sin que tú accionaras sobre eso. Por ejemplo, sucedía que teníamos una montaña sucia de platos, ¿ya? Y un día nos despertábamos y estaba todo limpio. Y era como que a veces iba donde la dueña de casa y le decía, ¿le dijiste a la empleada que entrara en mi casa porque está todo limpio? Ella decía, no ha entrado nadie. El hecho de mirarte al espejo y decir, esta persona no soy yo, y el hecho de convivir contigo misma, te das cuenta de que no eres tú misma, sino hay alguien más. Y ahí fue cuando empezamos a unir los puntos con la información que nos llegaba sobre trauma y disociación.
El problema más grande fue que después de eso fuimos donde nuestro psicólogo. Porque si alguien, o sea, tú puedes ir, como ir al médico, ¿no? Una cosa es decirle al médico, oiga, me duele la cabeza desde hace 5 días, creo que tengo jaquecas o algo así, creo que mis síntomas pueden ser eso. Y ahí el médico es el que tiene que decir, sí, tienes esto, te vamos a dar este tratamiento, pero nosotros fuimos donde nuestro psicólogo completamente desesperado porque había muchas imágenes muy violentas en la cabeza, muchas ideaciones suicidas. Y por primera vez dejamos que una otra entidad hable. Demian habló haciendo contacto con las emociones y estaba muy desesperado y se puso a llorar, se puso a gritar y el tipo nos trató muy mal. Nos dijo que esto era un teatro, que él no se lo iba a creer, que, que nunca en estos 2 años de terapia nunca nos había conocido así. Incluso dijo que esto era una cosa que estábamos haciendo porque queríamos un certificado médico por los documentos para quedarnos en Italia. Y ese no es el caso. Y nos trató muy mal, nos trató tan mal que en ese momento tuvimos que salir varias identidades para poder compensar la situación, porque nos dijo, yo tengo el poder de con una llamada mandarte a un psiquiatra, yo puedo, o sea, me dijo, si tú no te calmas en este tiempo de terapia, yo voy a llamar a la policía para que te lleve a tu casa porque yo estoy seguro de que te vas a hacer daño. Y ese no era el caso era por fin decirle tantas cosas que nunca le habíamos dicho antes, porque a veces no puedes hablar de ciertas cosas, es un poco extraño, es como también una autocensura. Después de eso, logramos esquivar esa bala, ¿no? Y de ahí fue que él también admitió y dijo, bueno, pues yo te voy a dar un certificado para que vayas a la salud pública, porque creo que hay que medicarte y así nos dio este certificado. Fuimos donde otros dos privados que nos dijeron, una de estas nos dijo, váyase a este centro de salud mental, que creo que le va a ser mejor también porque tienen un plan como para gente joven que te dan, o sea, no te cobran las psicoterapias y también te dan con un bajo precio los medicamentos. Entonces fuimos y ahí fue cuando empezamos a hablar con los psicoterapeutas y se dieron cuenta y hicieron su propio proceso y no fue solo uno, sino son 4 que nos ven, hasta que ellos mismos viendo las cosas, la evidencia y sobre todo tratándonos ya un tiempo se dieron cuenta y ahí fue cuando la doctora, o sea, nunca fue que como que fuimos y les dijimos, yo tengo esto, no, sino fue como que, ok, necesito saber qué es lo que me pasa porque tengo este síntoma y las cosas se vuelven inaguantables, ¿no? Entonces, después de muchos meses y viendo que nos empeñábamos, que nos informábamos y todo, también ayudó bastante la terapia, pero ese fue básicamente el proceso, nuestro proceso. Claro, perdón si esta pregunta es algo incómoda y pueden elegir no, pero o sea, yo creo que cualquier persona que haya pasado por algún trauma físico o un trauma de cualquier tipo y tiene que pasarlo con un psicólogo, por ejemplo, es un tema bastante complicado del que hablar, ¿no? Del que empezar a desenterrar este tipo de cosas. ¿Cómo fue para ustedes ese proceso, ¿no? Y si es un proceso que toma tiempo y que, por ejemplo, que pueden seguir tratándolo, por Es ejemplo. que para nosotros esto de recordar el trauma, no teníamos problema en recordar el trauma. Esto es un punto importante porque después de que sucedió, porque nosotros pasó más o menos así la situación. Antes de cumplir 3 años, nuestra mamá murió. El papá no nos dijo durante 8 meses, ¿no? Fue con una buena intención, pero eso se llama traición, lo que hizo que desde ese momento esta persona ya no confiara en su padre. Y ahí fue que sucedió la primera fragmentación. Después, a los 4 años, tuvimos una madrastra que nos torturó. La única palabra que puede resumir lo que pasó en esos 11 meses fue tortura. Todo tipo de abusos físicos, sexuales, de todo tipo, durante 11 meses, que ahí fueron las otras fragmentaciones. Eh, Después de que esta persona salió de nuestras vidas, vino otra madrastra, con ella más bien fue lo que fue maltrato psicológico. Pero la situación de los recuerdos fue que después de que pasó esto con la primera madrastra, que fue la parte más fuerte de todo,
esa niña de esa época habló con el papá y le contó más o menos todo lo que pasó. Ese no es el problema es que cada cierto tiempo cuando nos comportábamos en modo extraño o cuando teníamos problemas en la escuela, el papá iba y contaba toda nuestra historia, y cuando te digo todo, me refiero a todo, con detalles absolutos, y nosotros estábamos presentes. Entonces eso permitió que nosotros no pudiéramos olvidar como hubiéramos debido, que la disociación no haya tenido la distancia suficiente, y la única cosa que nosotros no recordamos son las caras de nuestros agresores. Todo lo demás lo recordamos, y eso hace que nosotros tengamos tendencia a la psicosis, porque las experimentaciones traumáticas que tenemos son muy, muy, muy intensas, son muy, muy fuertes, ¿no? Porque la diferencia entre una memoria, entre un recuerdo y una memoria traumática, que también es llamado flashback, es que estas memorias traumáticas son completamente intrusivas y pueden estar acompañadas también de sensaciones físicas y, o sea, a veces te llegan y no sé, te escondes debajo del escritorio porque sientes que la persona que te iba a hacer daño está atrás de mí, o sea, está atrás de mí y yo tengo que esconderme. O no sé, en algún cierto punto sientes que ves que alguien te va a lanzar un golpe y terminas cubriéndote la cara o algo así. Entonces nosotros también tuvimos, por ejemplo, una memoria que sí tuvimos que rescatar. Nosotros no teníamos apetito, perdimos el apetito desde los 4 años hasta los 22 años más o menos. Fue que durante nuestro tratamiento con nuestra psicoterapeuta de la época, cuando teníamos 22, 23 años, nosotros decíamos, no siento hambre nunca, jamás tengo hambre. No siento el gusto de la comida, el sabor de la comida. No, no me parece, perdón, no me parece nada apetitoso ni nada. Entonces ella pues nos puso en un estado alterado de conciencia, como una especie de meditación guiada, una hipnosis, y ahí accedimos a una memoria que estaba disociada. No les vamos a decir cuál, pero estaba relacionada igual con la primera madrastra, la comida, etcétera, etcétera. Y eso nos ayudó en ese momento a poder integrar esto y poder recuperar el apetito. Pero esto de recuperar recuerdos es una cosa que ya no se hace mucho, porque puede ser aún peor, puede ser aún más devastante para el cliente o paciente el tener estos recuerdos. Si es que se puede ayudar, si es que pueden ayudar, está bien, pero si se ve que en la terapia estos recuerdos que salen a la flote, en vez de ayudar, hacen que la condición del paciente se vuelva aún peor, no se tiene que hacer. Es desaconsejable. Depende de persona a persona. Pero como te digo, nosotros tenemos estas experimentaciones constantes y por eso tomamos antipsicóticos. También estamos medicados por primera vez en nuestra vida. Tomamos antipsicóticos y estamos mejor. Estamos mejor porque nos ha ayudado bastante. Eh, y bueno, más o menos, ya sentando todo este proceso que han tenido, ¿cómo ha sido la comunicación con familiares, amigos? ¿Cómo es la manera en la que ustedes se han expresado sobre el TID? Parece que... 3 amigos de toda la vida, ¿no? 3 amigos de toda la vida. Una amiga que es nuestra mejor amiga desde los 12 años, otro amigo que es nuestro amigo desde hace 9, 10 años más o menos, y otro amigo que es amigo desde cuando teníamos 14 o 15 años más o menos. Uno de ellos es psicoterapeuta. Entonces, cuando empezamos a tener estas sospechas, hablamos con ellos, ¿no? Hablamos con ellos y les dijimos, o sea, y cuando llegó el diagnóstico les dijimos, esto pasa, y ellos como toda la vida nos dieron su apoyo incondicional, nos dieron su total apoyo diciéndonos pues que eso no cambiaba las cosas, lo importante es que estuviera bien como persona, que no pasaba nada, que
bueno, las cosas eran así. El punto con la familia es que, bueno, mucha familia no es que tengamos, honestamente, no. Pero el papá, que es la persona, la única persona que tenemos prácticamente, para él fue muy difícil aceptarlo porque fue como que cuando le dijimos, fue como que dijo, entonces he fallado como padre y fue como que no puedo decirte que no, porque si es que tú hubieras estado más informado, hubieras sabido qué hacer o yo qué sé, pero no lo hiciste, entonces nuestra mente tuvo que compensar en cualquier modo toda esa falta de cuidado, ¿no? Y fue muy difícil para él aceptarlo, pero luego ya lo aceptó. Hasta a veces es un poco muy demasiado efusivo, porque obviamente cuando creces en un ambiente en el cual no te sientes cuidado, hay esta disonancia, ¿no? Que es que algunas identidades sienten cariño y afecto por una persona y otras no, ¿no? Eso quiere, porque todos tienen recuerdos diferentes de esta persona y todos reaccionan distinto a esta persona, en este caso la figura del papá, ¿no? Y no, o sea, no, muchos de nosotros no nos identificamos como su hijo. Él sabe que tiene una hija, ¿no? Pero de ahí las identidades son otra cuestión y cada uno se expresa con él con respeto, porque hemos llegado a tener una relación bastante respetuosa, bastante, sí, pero a nivel de amistades ha sido eso. Igual aquí hemos hablado con algunas de nuestras amistades y el punto más importante para ellos era que nosotros estemos en tratamiento, que sepamos cómo estar mejor y basta, pero menos mal no hemos encontrado rechazos y pues, tampoco es que vayamos con todo el mundo y digamos, tengo TIR, pero con las personas con las que más confiamos ha habido este coming out, ¿no? ¿Y cómo es más bien existe una manera correcta en la que se debe comunicar, por ejemplo, el TID, por ejemplo, cuando te insertas en el mundo laboral, por ejemplo, cómo manejas eso? Por ejemplo, yo lo estoy poniendo por un ejemplo, yo cuando tengo una discapacidad auditiva y cuando entro a la universidad o al colegio, eso, por ejemplo, tenía que decir a mis profesores, por favor, póngase este micrófono para que yo pueda escuchar mejor la clase. O cuando conozco a alguien nuevo, le digo, tengo que decirle, por favor, hable un poco más alto. ¿Existen el mismo tipo de situaciones para ustedes? Para nosotros, es que es como tú has dicho, es una condición rara, es una cosa. Lo que intentamos es nosotros también autogestionarnos un poco, ¿no? Las situaciones, pero los amigos que ya saben que tienen que tenernos paciencia, porque a veces nos agarra y de algún momento al otro, por ejemplo, nos alejamos porque nos agarra mucha agorafobia y nos tenemos que alejar y nos quedamos como viendo al muro un ratito, o nos ponemos a llorar o decimos cosas así un poco fuertes, o etcétera, etcétera. Con las personas con las que más pasamos tiempo, cuando una persona ha sufrido trauma y trauma complejo, el trauma tiende a querer desahogarse bastante, hablar bastante, cualquier cosa que le pase. Entonces nuestros amigos saben que pues, vamos a estar un poco más, ¿no? En estas situaciones, pero creo que en un mundo un poco más ideal, ¿no? Sería mucho más óptimo poder acercarse a una persona y decir, ¿sabes qué? Tengo trastorno disociativo, ¿sabes qué? Tengo paciencia, o si yo te digo stop, que no hables de esto, no lo hagas. Si una persona, por ejemplo, se triggerea, o sea, trigger es un término que utilizamos para cuando hay algún tema o algo que te hace que sea un gatillo para una sensación terrible, un flashback o cualquier cosa, es un trigger, ¿no? No hables de esto conmigo. Cuando ya te diga que no te acerques, no te acerques. Eso también ha sido un cambio con nuestros amigos, ¿no? Porque antes estábamos muy acostumbrados a enmascarar la situación, ¿no? No sé si a ti como también como persona de discapacidad te ha sucedido que a veces uno tiende a mascarar las cosas para no ser raro, para no eh, incomodar a los otros sobre todo, ¿no? Entonces estábamos muy acostumbrados a enmascarar muchas sensaciones feas que teníamos, ¿no? Pero desde que ya hemos hablado con los doctores, hicimos el diagnóstico, estamos más de acuerdo en poner límites y en poner la realidad, pero
sí, es un poco extraño, sobre, pero sí sería óptimo poder decirles que cómo comportarse, pero aún no tenemos mucho práctica. Y en relación a, porque, por ejemplo, yo lo sé un poco de, como que de experiencia que esto suele pasar muchísimo, que en la etapa de la adolescencia, por ejemplo, cuando alguien no se ajusta a los estándares de la normalidad, hay mucho bullying, por ejemplo, muchas personas de las que investigamos con TID que hacen tu información, sacan información, divulgan sobre el trastorno, hablaban de que son sujetos muchos a bullying, por ejemplo, de parte de sus padres. Y no sé si es que a ti te pasó lo mismo y si en ese caso si sabes si que puede agravar otros eventos traumáticos en la persona con TID. Claro, lo que sucede son eventos retraumatizantes, ¿no? En nuestro caso, los eventos traumáticos fuertes fueron lo que fue los 11 meses con la primera madrastra, fue lo que causó las divisiones y lo que hizo que nosotros sigamos con trastorno de estrés postraumático crónico y disociación crónica era el maltrato que recibimos en nuestro entorno. O sea, nosotros fuimos a una escuela religiosa cuando éramos pequeños y ahí teníamos un bully, era el bully de la escuela, ¿no? También íbamos a hacer tarea en su casa porque como a nosotros no había quien nos vea todos los días y como decían que éramos irresponsables para hacer la tarea, el punto es que no lográbamos concentrarnos porque cuando tienes estrés postraumático, quedarte en silencio puede ser la peor condena que puedas porque ahí tu cabeza empieza solita a irse por otros lados terribles. Entonces, como no logramos hacer tarea, nos mandaron a hacer tarea también donde esté bully y nosotros nos hacían bullying. ¿Por qué éramos huérfanos? Porque también tenemos una discapacidad física, cojeamos un poco por problemas, porque nacimos prematuros y tuvimos problemas de desarrollo. Tuvimos artritis séptica y bueno, pues cojeábamos, nos hacían bullying porque éramos huérfanos, porque teníamos lentes, porque cojeábamos, porque éramos muy raros. O sea, hablando con una ex profesora de la escuela nos dijo que nosotros teníamos miedo de jugar con los otros niños, que nos habíamos acercado mucho a ella porque teníamos pánico de los demás, nos hacían bullying, nos dijeron, este bully estuvo en nuestra vida desde que teníamos 6 años hasta que teníamos 11 y luego nos topamos de nuevo desde segundo curso, desde que teníamos tipo 14 hasta que teníamos tipo 16 años. El bullying empeora, por supuesto que empeora cualquier situación traumática, cualquier trastorno que tengas, cualquiera empeora con el bullying. Es una conducta completamente injustificada que empeora, sí, nos hacían mucho bullying por muchas cosas. Era triste porque eso nos hizo tener aún más fobia social, aún más agorafobia, crecer mucho más tristes, ¿no? Tener más depresión, tener más ideaciones suicidas, empeoraron las cosas. Claro que no todas las personas son malas y encontramos apegos seguros, encontramos amistades buenas, pero tuvimos situaciones bastante serias que empeoraron nuestra situación a nivel mental, absolutamente sí. Ok, yo tengo una pregunta. Tú mencionaste ahorita lo muy importante y es el papel de la educación y puntualmente el papel de las instituciones educativas. ¿Qué es lo que realmente les falta a estos centros para que puedan servir de apoyo más integral? Porque, o sea, yo creo que hay muchos errores desde muchas aristas que tienen que mejorar, pero ¿qué es lo que en tu opinión debería mejorar realmente? El problema grande que tenemos a nivel social es la visión que tenemos a nivel de sociedad de los niños. Los niños no son considerados, son educados entre muchas comillas con violencia, no son todas sus emociones, todos sus comportamientos, todo es disminuido, es bajado
es quitado completamente la importancia, mientras todo tendría que ser el contrario. Los niños, o sea, los niños son hojas en blanco sobre la cual los adultos escriben pautas sobre las cuales esos niños cuando crezcan van a afianzarse para poder crecer y ser seres humanos capaces, independientes y, bueno, empáticos, ¿no? Nos falta la visión del niño como un ser humano integral. ¿Por qué si yo agarro y a Emilio le doy un golpe en la cara, él me puede denunciar por agresión? Y si yo cojo y le golpeo en la cara a un niño, nadie me hace nada, porque es que le estoy, entre comillas, educando. En las escuelas, al menos, o sea, nosotros tenemos 29 años, que somos del 92. Y recuerdo cuando éramos pequeños, pues era terrible, no tomaban en consideración, nosotros estábamos en una escuela religiosa al inicio de nuestra vida, no tomaban en consideración a los niños zurdos, por ejemplo. Tenemos un amigo zurdo que tuvo que vivir con dolor porque no les daban una banca para que escriba con la izquierda, ¿no? A las instituciones les hace falta entender más a los niños, entender más cómo son y educar desde la empatía, es educar desde darles valor a los niños con sus propias emociones, con su propio entorno, preocuparse de lo que les pasa a los niños en sus casas, ¿no? Preocuparse más del entorno de un niño, porque muchas veces los niños violentos no son violentos porque sí, no. Un niño que ve violencia, que normaliza la violencia, después se vuelve violento, porque es lo que vive. Falta mucha educación, no sé, ahorita, yo justo tenemos un capítulo ahí en nuestro canal que hicimos con una psicóloga educativa, una amiga nuestra, preguntándole sobre todo sobre esta situación de los niños, pero yo creo que falta eso a nivel social en general. No sé ustedes qué opinan al respecto, ustedes que están más bien en la realidad de allá, cómo han visto las cosas y han mejorado. O sea, no sé exactamente qué se puede decir en términos de mejora realmente. Supongo que hay ciertos aspectos que se están considerando ya de manera más integral dentro de la formación. Bueno, en el colegio en el que estuvimos con Emilio y con el otro chico que nos acompaña en el podcast, yo creo que, no sé, creo que sí tenían ciertas consideraciones, pero igual, tal vez lo que tú mencionas de, o sea, esta imagen que tenemos del niño es algo que, más que de una institución educativa, es algo que tiene la sociedad el problema. O sea, como que la diferencia de hablar, o sea, como tú lo mencionas, es una persona con la que se está hablando y muchas veces se le ve solo como un niño, probablemente. O sea, eso es algo que yo creo que pasa por un tema más estructural y realmente no sé, Emilio, ¿tú qué opinas en esa línea? Así es. A mí me interesa saber porque has hablado de una parte negativa, pero una parte positiva estoy seguro es que, por ejemplo, al abrir el canal de YouTube, al abrir el Instagram, es seguro que muchas personas que son parte de la comunidad se acercan a ti o que necesitan información y ahí es como que pues, como que de cierta forma hacen entendimiento de una persona que entiende por lo que estás pasando o cuando te encuentras información de una persona que divulga información sobre algo que tú necesitas saber. Entonces, ¿cómo ha sido eso para ti encontrar personas que, o sea, eso, o sea, al ser parte de la comunidad, ¿cómo ha sido para ti este proceso? Encontrar fue un alivio. Si hay una palabra con la que uno puede describir esta situación es un alivio. Eh, Porque es que lo que sucedía es que antes, ¿no? Al menos la identidad que estaba a cargo más tiempo, que se llamaba el host, no tenía idea por qué estaba viva. Es que esta persona pensaba en todo su pasado, en todo lo que había sucedido, en todo lo que nos pasó, en todo lo que nos pasaba día con día y decía, ¿cómo? ¿Cómo?
Cuando nosotros hablábamos con nuestros amigos, a veces yo qué sé, estás ahí y te agarra yo qué sé, estás tomándote unas cervezas y pues te agarra la tristeza y empiezas a contar todo. Y la gente nos decía, ¿cómo diablos lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Y él, no, lo sé, la respuesta era esa, no sé. Por más de casi 30 años, la respuesta era no sé. Hasta que personas se armaron de valor y empezaron a poner información y fue un alivio. O sea, fue un alivio bastante grande encontrar a personas que pudiéramos decir, ok, no soy la primera persona, no soy la única persona que sobrevive en este modo, no tengo por qué sentir vergüenza, porque la vergüenza es uno de las emociones más grandes, más difíciles de tratar, sobre todo porque hay el estándar, ¿no? La normatividad que nos dice, si tú no eres como nosotros, pues ya no eres nadie prácticamente. No superar esa vergüenza y decir, no, no soy la única persona, pero lo que sí quisiéramos es ser las últimas personas que tengan que vivir a pesar del trauma, a pesar de todo y tener que convivir con trastorno de identidad disociativa. Pero fue un alivio. O sea, realmente es súper interesante ese último punto, el tema de la comunicación. Y yo creo que mientras más se comience a divulgar eh, este tema puntualmente, creo que así evitamos principalmente lo que es la ignorancia y el desconocimiento, que creo que es de las cosas más dañinas que se puede llegar a tener en general. Y ahí también tenemos esta pregunta que queríamos saber si es que hay algún gobierno en general, no solo el de aquí en Ecuador, porque sabemos que no vives acá, pero no sé si en Italia, no estoy mal si es que es Italia donde viven, pero o si está en algún otro gobierno que ha tomado medidas específicas que podrían servir o políticas públicas que podrían servir para las personas con TID. Bueno, el reconocer al trastorno de identidad disociativo, el reconocer a las personas con el trastorno de identidad disociativo y darles sobre todo facilidades, ¿no? Facilidades o lo que es una porcentual de discapacidad. Por trastorno de identidad disociativo, que la gente sepa que nosotros no tenemos, nuestro diagnóstico no dice trastorno de identidad disociativo, nuestro diagnóstico es trastorno de estrés postraumático crónico con desrealización despersonalización. Que aquí estamos hablando de trastorno de estrés postraumático. Yo creo que la gente sabe lo que es trastorno de estrés postraumático porque tenemos mucha cultura de los soldados que regresan de la guerra y que se encuentran con todas estas situaciones. Yo sé que muchos de ustedes, porque es más popular, no es más parte de la cultura popular, ya. Entonces imagínense una persona que vive con tremendos en algunos aspectos, en algunas etapas, que se reconozca, que se dé facilidades, que se culturice a la población. Lo importante es eso. Aquí nosotros estamos esperando a que, porque bueno, también tenemos discapacidad física, se suma a lo que es la discapacidad. Todavía estamos los papeles, pero tenemos ya a otros que aquí en Italia ya le fue reconocido. No hemos hecho una investigación a nivel de cómo los gobiernos pueden reaccionar a esto, pero es muy importante, sobre todo la prevención también. Actuar inmediatamente. Cuando un niño ha sufrido de un trauma, hay que llevarle enseguida al psicólogo, al terapeuta, hay que enseguida ponerle en un ambiente seguro donde se sienta seguro de hablar del tema, donde sienta el apoyo de su familia. Para nosotros como persona es doloroso que cuando salen casos en Ecuador de abusos en escuelas, no hace unos años fue muy popular un abuso en una escuela bastante importante, que se apoya al agresor y que se dude del niño, ¿no? Que se dude del niño. Entonces hay que tener muy en consideración a escuchar a la víctima, el ayudar a la víctima
puedan recuperarse, porque un niño sí se puede recuperar de un trauma si está en un ambiente adecuado y recibe la terapia adecuada. Eso yo creo que sería lo más importante que podría hacer cualquier gobierno. O sea, Perfecto. Yo ahorita se me acaba de ocurrir una pregunta porque yo voy a terapia y justo le había preguntado a mi psicóloga también un poco de información y su amiga me dijo que como es algo muy, o sea, poco común, no había tanta información y yo estoy seguro que es probable que esto llegue a algunos psicólogos y me gustaría saber qué aconsejarías tú o qué recomendaciones darías a un psicólogo que tenga que diagnosticar algo así porque incluso estuve viendo algunos videos y decían que muchos profesionales de la salud, psicólogos, suelen minimizar este trastorno solo emociones. Entonces, eso me parece un tema muy interesante que podríamos hablarlo así. profesionales de la salud, yo les recomendaría que vean el DSM-5, y que vean que aquí, dentro de los trastornos disociativos, está el trastorno de identidad disociativo, ¿no? Que lean, repasen la teoría, que no se queden que se actualicen constantemente, ¿ok? Que se actualicen constantemente, porque si existe ya el DSM-5, ¿por qué tienes el DSM-4? ¿Por qué tienes el DSM-3? No, tienes que actualizarte. Tienes que saber que la psicología es una ciencia que está en constante desarrollo porque son constantes los descubrimientos que se hacen. Tienes que dar un voto de confianza a tu cliente. Tienes que ver la posibilidad, o sea, porque yo creo que muchas veces, esto lo habla mucho Alonso también, los profesionales lo que tienen miedo es de que la gente diga, ay, tengo trastorno disociativo, yo también, que sea como una especie de, entre comillas, de histeria colectiva, que venga todo el mundo diciendo tengo trastorno disociativo. Y es como que, ok, entiende ese miedo, pero ese miedo no es tan grande porque tú tienes unos criterios diagnósticos, tú tienes un entrenamiento y tú con un psiquiatra, que si necesitas el apoyo de otros colegas, analizan el caso y ven si es un caso sí o si es un caso sí no, porque es mucho más peligroso, como nos pasó a nosotros, vivir la vida sin tener una idea de cómo diablos lo haces, pero lo haces más o menos, lo logras y cuando no lo logras te arriesgas a perder la vida, literalmente. Infórmense mucho, sigan informándose. Por favor, no hagan... Hay una psicóloga en YouTube que sacó un video entero diciendo que no existe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ella lo llama trastorno de personalidad disociativo. Entonces decía, no, si ustedes buscan en el DSM, en la parte de trastornos de personalidad no está, es que no está porque no es un trastorno de personalidad, es un trastorno de identidad y tú eres un profesional que tienes un alcance y en vez de investigar bien, de investigar las cosas, tú te pones a decir que no existe, esto existe. Y a nosotros nos alarma mucho las estadísticas que pueden salir a nivel nacional de Ecuador. Es que vivimos en una sociedad que ha normalizado la violencia a niveles increíbles. Y la violencia sobre los niños está normalizada. Está completamente normalizada porque se permite que niños pidan caridad en las calles. Yo no sé cuántos niños se están disociando y están creando más identidades para poder sobrevivir. Porque bueno, la creación de identidades, la situación de identidades es ya algo muy extremo, pero una manera de disociar es separar las emociones de lo que estoy viviendo, ¿no? Ok, tengo que ir a vender caramelos en las calles, yo lo hago, ¿sí? Porque yo no soy el niño, yo no tengo que ser cuidado por mis padres, yo tengo que cuidar a mis padres, yo tengo que levantarme a las 5 de la mañana y vender caramelos y lo voy a hacer sin sentir frío, sin sentir miedo, sin sentir tristeza, sin sentir nada, porque ese es mi trabajo. ¿Cuántos años tengo? 8. Ok, esta es la situación y es algo muy difícil, ¿no? Pero a los profesionales de la salud les daremos esto, no tengan miedo, actualícense, infórmense bien y esto no es un trastorno
ustedes tienen los criterios para poder decirles a sus propios clientes qué es lo que tienen, qué es lo que no. Nunca infravaloren las emociones, porque ustedes como profesionales tienen que saber el impacto enorme que tiene un trauma en la vida de cualquier persona, y aún más el impacto en la vida de un... Listo, no sé si José tenga alguna otra pregunta para cerrar o... O sea, de mi parte no tengo más preguntas, más bien agradecer a Typical por este espectacular capítulo que nos están acompañando. Realmente es súper interesante. Vamos a también, aparte, vamos a dejar en la descripción de los videos y de las plataformas los links de Atypical para que puedan ir a seguir y compartir su contenido. Y también Atypical quisiera que nos digas algunas, no sé, algunas otras plataformas o canales donde podamos conseguir, donde se pueda conseguir más información del TID por si acaso alguna persona llegó acá y necesita información un poco más. Busquen estudios científicos, hay información, por ejemplo, en la página de Mayo Clinic tienen lo que son conceptos básicos, hay libros de todo online, hay libros de todo, si quieren saber sobre el trastorno de identidad disociativo, desde un punto de vista clínico pueden encontrar libros de Onno van der Hart, Katie Steele y Susan Bond, que son de las tres investigadores más importantes en los últimos, desde los años 90 más o menos, hasta acá. Busquen libros como el cuerpo lleva la cuenta, investiguen por cuenta propia, miren casos importantes, como por ejemplo la vida de Trudy Chase, la vida del libro de Civil, que son casos históricos, son casos que tienen que tomar en cuenta que son de los años 70, 80, que ya no están muy actualizados, pero si quieren leanlos, sino lean libros más actualizados, busquen biografías más actualizadas. Quien hace una colección, una copia de libros muy importantes son Long Soul System. Vayan a ver a ellos, que también son un caso de trastorno antisociativo que tienen mucha información de calidad. No se queden con una experiencia, vayan con otros canales, vayan con otras experiencias. Si entienden inglés, vayan a Multiplicity en Me. Miren documentales, no sé, investiguen por mano propia, investiguen, busquen en Google, artículos científicos hay muchos, eso básicamente. Gracias por la oportunidad, gracias por tenernos aquí, ha sido un placer, algo muy bonito hablar con ustedes también, saber que tienen este proyecto, porque es muy importante crear conciencia en las personas, crear pensamiento crítico, y ustedes están haciendo algo muy, muy importante, y muchas gracias por crear estos espacios. José creo que quería decir algo, así que... Una pregunta adicional, pero ya respondieron más o menos qué se le diría a una persona que tal vez descubre que tiene TID, y sí sería, creo que eso, que se informe más que nada. Y no Yo sé si creo que yo creo que sí, les diría, la primera cosa es no te asustes, no te asustes, tranquilo, tranquila, tranquile, tranquilo, busca información, mira si ese puede ser tu caso, lo que puedes hacer es crear un diario en el cual vas anotando todas tus experiencias, tus síntomas, tus recuerdos, tus flashbacks, todo. Si hay una identidad por ahí que se presenta, que se presente. No te tengas miedo a ti misma, porque eso no ayuda. No ayuda a tener miedo al trastorno, lo que hace que se empeore la situación, ¿no? Porque nuestros trastornos, nuestra mente es un sitio del cual no podemos huir. Entonces tienes que intentar conocer lo máximo posible, si es que quieres, si es que no. Busca un profesional adecuado. Si es que un profesional no te trata bien, no te quedes, ve con otro, estás en toda tu libertad y tu autocuidado, encontrar un profesional con el que te sientas a gusto, cómoda, y que te pueda validar y que te pueda ayudar a mejorar, porque eso es el punto, es vivir mejor. Que busque un profesional, que si no están bien con uno, que busquen otro, que es parte de su autocuidado, tener un profesional. Y no sé si quieren hacer alguna otra pregunta, o ustedes cómo ven la situación de la salud mental en Ecuador, más o menos.
para saber cómo Eh, están las cosas. o sea, así en líneas generales, yo creo que se ha avanzado porque hace unos 20 años me imagino que era un, no sé si la palabra sería un estigma, pero faltaba mucho conocimiento. Se creía que solo si una persona estaba, o sea, se sentía realmente mal o tenía algún tipo de depresión o ansiedad, era necesario acercarse a un psicólogo, pero eso con el paso del tiempo ha ido cambiando y creo que ese sería el lado positivo. Todavía yo considero que la salud mental también debería tener una rama pública. De lo que entiendo en el Ecuador sí hay salud mental pública, pero no es algo, ¿cómo explicar? No tantas personas son enviadas o desviadas de este tipo de beneficios. La salud pública es, saben, gratuita, bueno, gratuita entre comillas, le pagan nuestros impuestos, pero de lo que entiendo sí hay, pero no es que existe mucho acceso y justamente eso, o sea, creo que la gente todavía tiene un estigma, un poco de desinformación. Hay casos que, como tú mencionabas, hay veces que caen en malos profesionales, porque de la misma forma que hay malos profesionales en todas las áreas, un mal psicólogo puede hacer que te alejes de la terapia por el resto de tu vida y no sé, tal vez en ese sentido decir que si es que ha sido el caso de alguna persona que está escuchando eso, hay muy buenos profesionales. Realmente la terapia sirve mucho. Yo también he estado yendo a terapia este último tiempo y es algo que ayuda bastante. Entonces, más que nada eso. Sí, concuerdo mucho con José porque creo que una de las cosas importantes es que aun si te estás sintiendo muy bien y sientes que no tienes ningún problema, y la terapia es algo muy, muy importante para cuidar tu salud mental porque si, si te duele algo, te vas a un hospital para curarte, ¿no? Igual debería ser con tu mental, que es incluso mucho más importante. Eso ha sido todo por el episodio de esta semana. Queremos agradecer de nuevo a Typical por haber venido. Eh, Nos parece algo muy importante lo que hace, es genial, Sí, y agradecemos mucho que hayas venido a impartir más conocimientos sobre un tema que es importante y que no mucha gente sabe. Así que estamos muy, muy agradecidos que hayas venido y de nuevo nos parece importantísimo el trabajo que hacen y esperamos que sigan adelante con eso porque nos parece algo genial y yo que no me gusta decir muchos clichés porque no me gusta hacer lo que no me gusta que me hagan a mí, así que discúlpame, pero igual nos parece genial. Muchas gracias, a mí también me parece muy bonito todo lo que estamos haciendo, todo lo que están haciendo, disculpen, nos parece muy bonito lo que están haciendo, muy importante sobre todo, y espero que haya otras ocasiones y poder seguir informando a las personas. Muchas sí, gracias. completamente. Igual me Claro uno un que sí. agradecimiento del Emilio y esto, o sea, vamos a seguir informando, es parte de los temas que queremos ir incorporando justamente en el podcast, porque como dijimos alguna vez, la idea no es que, sí, nosotros damos nuestra opinión, a veces hablamos temas que son muy importantes como el de hoy, a veces hablamos cualquier cosa, Eh, pero la idea siempre es que se fomente estos diálogos, estos espacios de diálogos y gracias una vez más. Es muy genial lo Gracias que a ustedes ustedes. hacen. Muchas Y gracias. claro, estás bienvenida a volver cuando quieras. Si es que tienes algo más que quieras hablar, algo más de lo que quieras informar, estás completamente bienvenida a regresar. Y les mandamos un abrazo fuerte a todos. Gracias. Y, Muchas y, gracias. y a la audiencia nos vamos a ver la próxima semana con un tema del que no tengo ni idea de qué vamos a hablar. Mm, Volvemos a la Honesto. desorganización. Pero bueno, no se olviden de decirle feliz cumpleaños a Bas Javid y nos vemos la próxima semana.